Imagina esto. Un mundo recién creado. El paraíso perdido aún está fresco en la memoria de Adán y Eva. Sus hijos, Caín y Abel, caminan por una tierra vacía, sin ciudades, sin leyes, sin nadie más. Pero de repente, la Biblia nos lanza una pregunta que ha desconcertado a la humanidad durante siglos: ¿de dónde salió la esposa de Caín? ¿Cómo es posible que, en un mundo donde supuestamente solo existía su familia, Caín haya encontrado una compañera? Y lo más sorprendente, ¿por qué nadie habla de las hijas de Adán y Eva? Este es un misterio que no solo desafía la lógica, sino que ha alimentado teorías sorprendentes a lo largo de la historia. Algunos dicen que la respuesta está escondida entre las líneas de las Escrituras. Otros, que la Biblia dejó pistas deliberadamente vagas, obligándonos a buscar más allá del texto sagrado. Hoy desentrañaremos este enigma. ¿Quién fue la esposa de Caín? ¿Qué pasó con las hijas olvidadas de Adán y Eva? Y, lo más importante, ¿qué nos enseña todo esto sobre los primeros días de la humanidad? Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en que interpretas los primeros capítulos de la Biblia. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Porque una vez que lo hagas, no podrás dejar de pensar en ello. En el Génesis, capítulo 4, se menciona que Caín, después de matar a su hermano Abel, fue desterrado. Pero aquí está el enigma. En el versículo 17, la Biblia dice que Caín conoció a su mujer y tuvieron un hijo llamado Enoc. ¿De dónde salió esta mujer si, según la narrativa bíblica, solo existían Adán, Eva, Caín y Abel? Imagina por un momento el peso de los primeros días de la humanidad. No hay ciudades, no hay reglas, no hay civilización, solo una pequeña familia tratando de entender su lugar en un mundo desconocido. Caín, el primer asesino de la historia, camina errante después de cometer un acto que cambiará para siempre el destino de la humanidad: matar a su hermano Abel. Según el relato bíblico, Dios marca a Caín como un desterrado. Génesis 4:12 describe su castigo: errante y fugitivo serás en la tierra. Pero justo cuando parece que todo está perdido, el texto bíblico introduce un detalle intrigante: Caín conoce a su mujer y juntos tienen un hijo llamado Enoc. Espera, ¿su mujer? ¿De dónde salió esta mujer si, según lo que conocemos, solo existían Adán, Eva y sus hijos? Este detalle aparentemente pequeño ha causado debates durante siglos. ¿Estamos hablando de otra creación divina? ¿O hay algo que no se nos contó en los textos sagrados? La Biblia guarda silencio sobre los detalles, pero en Génesis 5:4 se nos da una pista vital: Adán vivió 800 años después de engendrar a Set, y tuvo hijos e hijas. Esto implica que la humanidad en sus primeros días crecía a través de los mismos descendientes de Adán y Eva. ¿Por qué, entonces, estas hijas no fueron mencionadas con nombre propio en el relato principal? ¿Por qué parece que la historia las borró? ¿Fue por razones culturales, o hay algo más profundo que se nos escapa? Lo que vamos a explorar en los próximos minutos no solo resolverá este enigma, sino que nos llevará a las raíces mismas de la humanidad, donde la historia y el simbolismo se mezclan de formas inesperadas. Muchos teólogos y estudiosos coinciden en que Adán y Eva tuvieron más hijos, aunque no todos son mencionados explícitamente. Génesis 5:4 lo confirma: y los días de Adán, después de que engendró a Set, fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. Esto implica que Caín se casó con una de sus hermanas, una práctica que era común en los primeros días de la humanidad, según el relato bíblico. Para responder al misterio de la esposa de Caín, primero debemos considerar lo que la Biblia y otros textos antiguos realmente nos dicen. El Génesis nos habla de los descendientes de Adán y Eva, pero lo hace con una notable falta de detalle. Algunos eruditos creen que este silencio no es accidental. Génesis 5:4 nos da una pista: Adán vivió 800 años después de engendrar a Set y tuvo hijos e hijas. Esto sugiere que la humanidad creció dentro de la misma familia. Así que la teoría más aceptada por teólogos es que Caín se casó con una de sus hermanas o sobrinas. En aquel entonces, la humanidad estaba en sus primeros días, y las leyes contra el incesto simplemente no existían. Pero, ¿y si hay más en esta historia de lo que parece? Algunos textos antiguos, como el Libro de los Jubileos, que no está incluido en el canon bíblico tradicional, dan nombres a estas figuras olvidadas. Según este texto,
Caín se casó con su hermana Abán, mientras que su hermano Set se casó con otra hermana llamada Asura. Pero no todos aceptan esta explicación. Algunos investigadores han planteado teorías alternativas, como la idea de que existían otras comunidades humanas creadas por Dios fuera del Edén, y que Caín encontró a su esposa entre ellas. Aunque esta idea no está respaldada por el relato bíblico tradicional, ha sido objeto de debates durante siglos. ¿Es posible que la Biblia no mencione a estas otras comunidades porque el texto se centra exclusivamente en la línea de Adán y Eva? Algunos incluso sugieren que la esposa de Caín podría ser un símbolo, representando el crecimiento y expansión de la humanidad en lugar de una persona literal. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. ¿Qué nos dice todo esto sobre la intención del texto bíblico? ¿Estamos leyendo una historia literal o un mensaje lleno de simbolismo para explicar los orígenes de la humanidad? Lo que está claro es que la respuesta no es sencilla. Caín y su esposa no solo representan el inicio de una nueva generación, sino que nos invitan a reflexionar sobre las preguntas que aún hoy nos desconciertan: ¿de dónde venimos realmente? ¿Qué detalles se nos han ocultado, y por qué? En esa época, las leyes sobre el incesto no existían, ya que la humanidad estaba en sus primeros pasos. Además, el material genético era supuestamente más puro, lo que evitaría las deformaciones genéticas que ocurrirían hoy. Entonces, ¿por qué nunca escuchamos hablar de las hijas de Adán y Eva? Algunos creen que esto refleja el contexto cultural en el que se escribió el Génesis, donde se priorizaba a los hijos varones en los registros. Sin embargo, en textos apócrifos como el Libro de los Jubileos, se mencionan nombres de hijas como Abán y Asura, que podrían haber sido esposas de Caín y Set. Durante siglos, la historia de la humanidad temprana se ha centrado en los hombres: Adán, Caín, Abel, Set. Pero, ¿qué hay de las hijas de Adán y Eva? Génesis menciona brevemente que tuvieron hijos e hijas, pero no se nos dice más. Ni sus nombres, ni sus historias, ni sus roles en este mundo nuevo y desconocido. ¿Por qué el relato bíblico guarda silencio sobre ellas? Algunos estudiosos creen que su omisión refleja las normas culturales de la época en que se escribieron estos textos, donde los hombres eran los protagonistas principales de la narrativa. Pero otros sugieren que estas hijas no eran menos importantes, sino fundamentales para la supervivencia y expansión de la humanidad. Imagina a estas mujeres enfrentándose a un mundo hostil, cargando el peso de un linaje que debía prosperar. Fueron madres, hermanas, esposas, constructoras y guardianas del conocimiento primitivo. Sin ellas, Caín, Set y los demás hijos de Adán y Eva no habrían tenido con quien formar las primeras comunidades humanas. Algunas tradiciones apócrifas y textos no canónicos intentaron darles un lugar en la historia. Por ejemplo, el Libro de los Jubileos menciona a Abán y Asura, hermanas de Caín y Set, quienes jugaron un papel vital en la continuidad del linaje humano. Pero más allá de sus nombres, poco se sabe de ellas. Es probable que estas hijas olvidadas fueran las primeras en transmitir habilidades cruciales, como recolectar alimentos, como construir refugios, como cuidar de las próximas generaciones. Aunque la Biblia no nos cuenta sus historias, su influencia está grabada en cada paso que dio la humanidad hacia la supervivencia. En su silencio, la Biblia nos deja un mensaje poderoso: las mujeres de la primera humanidad no eran solo figuras secundarias. Eran las raíces invisibles que sostuvieron el árbol de la vida, asegurando que las generaciones futuras prosperaran en un mundo lleno de incertidumbre. Tal vez nunca sepamos sus nombres ni sus historias completas, pero su legado vive en cada uno de nosotros. Las hijas olvidadas no fueron olvidadas del todo, fueron el corazón silencioso del inicio de nuestra historia. Pero, ¿y si esta historia tiene un significado más profundo? Algunos estudiosos sugieren que la esposa de Caín representa la expansión de la humanidad y no una persona literal. Es decir, la historia no busca responder a todos los detalles históricos, sino transmitir un mensaje espiritual sobre el pecado, la redención y el comienzo de las civilizaciones. La Biblia no es solo un relato histórico, es también un texto profundamente simbólico. Cada línea, cada omisión, cada personaje lleva un significado que trasciende su tiempo. Entonces, ¿qué podemos aprender del misterio de la esposa de Caín y de las hijas olvidadas de Adán y Eva?
Para algunos estudiosos, la historia de Caín y su esposa no es solo sobre los orígenes de la humanidad, sino sobre la necesidad de comunidad, de conexiones humanas. En un mundo vacío, la unión entre Caín y su esposa representa el comienzo de algo mayor, la creación de una sociedad. Pero el simbolismo no se detiene ahí. Algunos teólogos han argumentado que las hijas de Adán y Eva, aunque no nombradas, representan las fuerzas vitales invisibles en la creación, el amor, el sacrificio, la continuidad. Su ausencia en el texto principal no es un descuido, sino un recordatorio de que no todo lo importante necesita ser dicho para ser fundamental. La historia de Caín y las hijas olvidadas también plantea preguntas profundas sobre el propósito del sufrimiento y la redención. Caín, marcado por su pecado, encuentra en su esposa un camino hacia la continuidad, hacia la esperanza. Esto nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una posibilidad de reconstrucción. ¿Y las hijas olvidadas podrían simbolizar algo más? En una época donde los nombres y los roles estaban reservados principalmente para los hombres, ellas representan lo que no vemos, lo que damos por sentado. Son el símbolo de lo esencial pero invisible, como las raíces de un árbol que sostienen su grandeza. Quizás esta historia no se trate solo de Caín, su esposa o las hijas de Adán y Eva. Tal vez sea un recordatorio de que todos tenemos un papel en la construcción de algo más grande, incluso si nuestra contribución no es reconocida de inmediato. En las palabras no dichas y los nombres no mencionados se encuentra la verdadera esencia de la humanidad. Porque en la historia de la humanidad, cada vida, cada acto, incluso los que el tiempo ha olvidado, tiene un significado. Y ese significado, como las raíces de un árbol, sigue sosteniendo nuestra existencia hasta el día de hoy. Este relato, aunque envuelto en misterio, nos recuerda algo crucial: la Biblia es un texto rico en simbolismo y cultura. Nos invita a reflexionar sobre el origen de la humanidad y nuestras propias preguntas sobre fe y propósito. Desde aquellos días primitivos hasta este mundo hiperconectado, hay un hilo invisible que une a Caín, su esposa, las hijas olvidadas de Adán y Eva, y a nosotros. Puede que sus nombres se hayan perdido en el tiempo, pero su legado vive en nuestras decisiones, en nuestras luchas y en nuestras conexiones humanas. En nuestra era de tecnología y ciencia, es fácil olvidar nuestras raíces. Nos preguntamos, ¿qué relevancia tiene una historia de hace miles de años? Pero si miramos más de cerca, encontramos paralelismos que nos sorprenden. Como Caín, también enfrentamos conflictos internos y externos. Como las hijas olvidadas, muchas personas trabajan incansablemente detrás de las cámaras, invisibles pero esenciales para el bienestar colectivo. Al igual que las primeras familias de la humanidad, hoy seguimos buscando sentido, conexión y propósito. Nos enfrentamos a las mismas preguntas fundamentales: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué dejaré atrás cuando ya no esté aquí? El silencio en las escrituras sobre la esposa de Caín y las hijas de Adán y Eva puede ser una invitación. Una invitación a reflexionar sobre las historias que no contamos, las voces que no escuchamos, las personas en nuestras vidas que damos por sentadas. ¿Cuántos, olvidados, hay hoy, construyendo silenciosamente el futuro de la humanidad? En cada época, en cada rincón del mundo, hay Caínes enfrentando sus luchas, esposas que los apoyan y hijas olvidadas que transforman silenciosamente el mundo. Tal vez, al recordar su historia, aprendamos a valorar más las conexiones invisibles que sostienen nuestras vidas. La historia de Caín, su esposa y las hijas olvidadas no es solo sobre el pasado. Es sobre el presente y el futuro. Es un recordatorio de que nuestras vidas están entrelazadas, que cada acción cuenta y que incluso en el silencio hay significado. Al final, somos todos parte de la misma historia. Una historia que sigue escribiéndose, cada día, con nuestras vidas. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la esposa de Caín fue su hermana? ¿O hay algo más escondido en esta historia? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para descubrir más misterios como este. Nos vemos en el próximo video.